La idea de esta actividad que ha liderado EWE en una serie que estamos organizando es intentar pensar de distintas visiones el futuro, de pensar, nosotros hacemos política para transformar realidades y transformar realidades supone conocerlas. Entonces, en ese sentido, hicimos alguna actividad sobre más interna, sobre identidad, para dónde queremos ir, esta de futuro, con algunas visiones distintas, y otra que vamos a armar de más de estrategia, pensar qué hacer en base a los insumos de estas dos primeras. Y elegimos un panel raro, combinando gente con distintos perfiles, porque nos parecía que eso podía ser enriquecedor, no sé, salir de la lógica de los politólogos, aunque tenemos una acá, pero digo, no solo la visión de la política desde los que hacemos política cotidianamente o desde los que analizan la política cotidianamente, sino de otras visiones. Entonces, en ese sentido, convocamos a Gonzalo Frasca, que viene del mundo de la tecnología, de la informática, de los juegos. Y cuando lo llamé le dije, no me importa lo que votás, no me importa lo que a qué adherís y a qué partido, sino lo que nos importa es que nos ayudes a pensar en términos de futuro en un área en la cual tiene mucha experiencia y tiene cosas muy exitosas en términos de educación. Patricia, que es así, sabemos quién es que vota, que como saben es politóloga, y anda por ahí Pablo Duarte, que capaz que en algún momento, Uribe, perdón, Pablo Duarte, que capaz que en algún momento mete algo de cuchara más del punto de vista de la cultura, ¿no? Pablo es pintor, Premio Nacional de Pintura, y viene más del palo ese del arte, que es otra combinación que nos parecía interesante. Así que nada, yo simplemente hacer esta brevísima presentación y les doy la palabra a ellos y a ella para que avancen. Primero Gonzalo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Hay que votar ahora? Pues, no, por las dudas, porque no. Sí, estoy sin la. Igual me la acuerdo de memoria, es BCD 6789. Cuando fui a sacarla, el que estaba, un compañero de liceo que estaba, dice, me tocó el 88. El que viene después, la tiene toda de corrido, y me tocó a mí. Así que bueno, es fácil de memorizar. Bueno, muchas gracias, como decía, por la invitación. A ver, voy a arrancar primero como introducción con tres citas. Una es, es muy difícil hacer predicciones, sobre todo si son del futuro. No sé quién dijo eso, pero me pareció ingenioso. Y después hay dos, que uno es un escritor de ciencia ficción, que se llama William Gibson, que dice, el futuro ya está acá, solo que está mal distribuido. ¿No? Siempre hablamos del futuro como algo que está por venir, y él literalmente dice, hace tiempo que el futuro está entre nosotros, solo que en distintos grados. Y no necesariamente es un tema de países ricos versus países pobres. Si ven, por ejemplo, el documental de Pablo Casacuberta, Soñar Robots, pueden ver que el futuro está en algunas casas en el interior, no solo de ciudades, sino de pueblos, con adolescentes haciendo robots y ganando competencias internacionales. Y la otra, sobre el futuro, Alan Kay, que justamente es un informático, pero es mucho más que eso. Dice, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo, ¿no? Capaz que podría ser una cita un poco más marxista y menos Silicon Valley, pero lo de Silicon Valley les fue mejor que a otros, así que para destruir el planeta también, no estoy necesariamente haciendo apología, pero sí por lo menos los objetivos los tienen claros. Y bueno, les cuento un poco, yo si bien capaz que me conocen por el tema de videojuegos, desde hace 8 años trabajo
exclusivamente en diseño de materiales educativos, por decirlo así. Básicamente codiseñé todos los materiales para aprender matemáticas escolares de primero a cuarto que se usan en Finlandia. Somos la única solución así de aprendizaje escolar no finlandesa. Los finlandeses son muy orgullosos de lo que hacen, y esto es oficialmente noruego, por más que se les cole un uruguayo. Y los noruegos están copados porque los finlandeses siempre los miran arriba por encima del hombro y dicen, mira, te metimos una, Finlandia. Se usa en Noruega y se usa en Francia. Y básicamente, bueno, es un paquete de materiales que tienen un componente digital, pero también tiene juguetes, tiene muchos libros, historietas, cuentos, y bueno, cubre todo, como decía, todo el programa. Y bueno, sobre el futuro y la tecnología, y sobre todo el aprendizaje, la tecnología son siempre, ¿no?, herramientas para cómo hacer las cosas, y por más que nadie les venda una herramienta, por más que el chiche sea muy brillante, sin gente no se pueden hacer cosas. Hasta que inventen algo nuevo, la inteligencia artificial todavía le falta, pero por ahora, para aprender solamente con una herramienta, un niño sin tener una comunidad de entorno, sin tener adultos responsables que lo desafíen, no puede llegar demasiado lejos. Y bueno, justamente sobre el futuro, bueno, recién he comentado, o sea, primero un tema de idiosincrasia nuestra, ¿no? Yo por suerte he podido viajar mucho, vivir, o sea, y trabajar en muchos lugares durante mi carrera, y la Sub-20 ganó con una camiseta con un diseño que estaba entre el 30 y el 50, ¿no? O sea, si se fijan el diseño, o sea, de moda, ¿no? Los italianos perdieron, pero no esta vez, bueno, son más de moda, pero nada, esa cosa del imaginario nuestro, ¿no? O sea, decir, bueno, estamos anclados en no 20 años atrás, sino bastante más, en muchas cosas, pero sobre todo en problemas. Yo creo que por ejemplo, el tema del agua es un tema, un ejemplo claro, ¿no? Que si lo llevamos a nivel individual, es un adulto que ya no se puede cuidar bien a sí mismo, se dejó de lavar los dientes, o no se lava la ropa, ¿no? Como sociedad, ¿no? O sea, la tecnología de acueductos, o sea, los romanos lo tenían, en América precolombina estaba muy bien desarrollada, que Uruguay como sociedad, ¿no? Más allá de gobiernos y partidos, o sea, no podamos, teniendo agua, hacerla llegar a la capital, muestra justamente que en tecnología tenemos un montón de cosas buenísimas, pero no, o sea, una dejadez que a mí me llama mucho la atención. Para mí es algo también parecido a lo que estamos haciendo a nivel educativo, solo que no es agua salada lo que en educación, lo que sentimos, ¿no? Pero son indicadores igualmente importantes, ¿no? O sea, Uruguay, si comparamos, uno va a la página, por ejemplo, web de la UDELAR y dice, bueno, tenemos por primera vez la mayor cantidad de estudiantes cuyos padres no fueron a la universidad que están en la universidad. Esa es como la cifra así. Yo veo que Uruguay tiene a nivel de egresados entre 3 y 5 veces menos egresados que países desarrollados. Incluso en la región estamos. Y inmediatamente uno dice, bueno, pero no hay que ser universitario para que te vaya bien en la vida, ¿no? Esa es la defensa que tenemos entre todos, ¿no? Somos todos cómplices. No, yo no digo que sea mejor ser universitario. Lo que digo es que la correlación entre estudios terciarios y una vida más digna es bastante fuerte. Pero eso son evidencias, o sea, son datos duros, ¿no? Y sin embargo, es algo que seguimos pateando, ¿no? O sea, el nivel, bueno, ni que hablar, ¿no? De secundaria, que tenemos un 40% de egresos, que yo creo que muchos de los chiquillos, además que no terminan el liceo, está bien que no lo hagan. O sea, hacen la decisión racional. De ¿para qué voy a perder el tiempo en algo que realmente no me va a afectar demasiado? O sea, ese 60% que no termina el liceo no son todos malos alumnos. Yo estoy convencido, no sé qué cifra, pero hay unos cuantos que son
están tomando una decisión inteligente, o sea, racionalmente a nivel de económica, por decirlo así. Y bueno, yo lo que les puedo decir, o sea, a nivel de... Bueno, está trabajando en innovación, por suerte, o sea, yo ahora trabajo por una empresa que se llama Kahoot, que bueno, tenemos herramientas, como decía, de aprendizaje. Básicamente, hablando de futuro, hasta hace 150 años, hasta la revolución industrial, el futuro era predecible. O sea, todos íbamos el 99%, más del 99% de la humanidad, nuestros hijos iban a ser campesinos, ¿no? Algunos pescadores, algunos, pero podíamos predecir qué era lo que iba a pasar. O sea, ahora ya no. Ahora, literalmente cualquier niño, no, ya desde ahora, o niña que nazca, no sabemos de qué va a trabajar en el futuro, porque hay un montón de trabajos nuevos, ¿no? Y entonces, como decía, primero ese es un cambio que es realmente radical. O sea, en la historia de la humanidad, desde, seamos generosos, 150 años para atrás, nunca hubo tanto cambio tecnológico y social, ¿no? Porque la tecnología y la economía y lo social obviamente van de la mano. Entonces, y cada vez son más acelerados. Pero cuando digo cada vez son más acelerados, o sea, estamos en situaciones, por ejemplo, donde hoy hay 4 o 5 multinacionales que literalmente saben más de las capacidades cognitivas de los estudiantes uruguayos que el gobierno uruguayo. O sea, que nosotros mismos, que sus propios padres, ¿no? O sea, de todos los datos que recaban, o sea, Facebook, Google, Apple, Amazon, si quisieran, en Uruguay tenemos mucho pudor a hablar de élite, ¿no? O sea, es mala palabra, ¿no? Porque nadie es más que nadie, no sé qué. Pero Suárez es mejor que todos nosotros juntos, ¿no? Ahora hay que cambiar, de poner ejemplos más jóvenes, bueno, Pelistri, por ejemplo. Ahí no tenemos mucho problema. Pero el resto no, ¿quién se cree que es? ¿Qué va a venir a decir? O sea, si Google mañana quisiera, o sea, nos puede descabezar. O sea, si Google quisiera decir, bueno, voy a contratar, como ejercicio, ¿no? Porque total le sobra la plata. Voy a contratar al 15% de los uruguayos y uruguayas jóvenes más inteligentes, se los puede llevar a todos. Sabe quiénes son. Nosotros no sabemos quiénes son. No tienen algún dato. Ellos saben dónde viven, saben cuál es el número de teléfono. Y esto no es ciencia ficción, es literalmente, por suerte tienen otros deportes para hacer que descabezar países. Igual, Uruguay, las cifras de estudiantes en el exterior, también es cierto que Uruguay tiene poca oferta educativa por hacer chicos, ¿no? Pero incluso en la región es la más alta, ¿no? Creo que es 1.5% de estudiantes terciarios que piden. Pero bueno, ¿cómo haces con un país, o sea, que viene postergando temas educativos ya por décadas, que están en estado de negación total, ¿no? Porque, o sea, digo, más allá de los gobiernos, no hemos logrado, o sea, no hemos logrado implementar cambios, pero ni siquiera hemos logrado aceptar problemas, ¿no? O sea, incluso hay técnicos que te van a defender, igual que un contador te puede dar vuelta a cualquier número, te van a decir, no estamos tan mal con la región, pero en la región, o sea, yo por lo menos, yo para mis hijos quiero lo mejor, no de la región. Claro, sí, comparado con Argentina estamos bárbaros, sí, estamos bárbaros. Pobres argentinos. Digo, no hablo de educación, aunque sí, también. Como entonces yo les decía, últimos 150 años, cambios acelerados. Los cambios hoy día, ¿no? Hay temas que ya hace unos años que se empiezan a repetir. Lo que pasa es que no hay... En las películas se pone música, ¿no? Cuando pasa algo grave, ¿no? Ton, 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 ton. Pero en la vida real no hay banda de sonido. Entonces aquello de que los robots... Tengo un amigo, por ejemplo, que los robots lo dejaron sin trabajo el otro día. Es mecánico dental. Y me dijo, hace un año trajeron unas máquinas que imprimen 3D los dientes y me quedé sin laburo, está estudiando una cosa nueva, ¿no? Y no hay vuelta. Me dice, no, y ni siquiera hablamos entre todos los mecánicos dentales para comprar una... Y pasa tan rápido y la inversión es tan grande y van a tener que estar siempre corriendo atrás que no, nos vale mejor
Ni que hablar de cajero de supermercados, un montón de trabajos. Uruguay es particular además porque tiene el empleo público, también hace las veces de seguro de desempleo. Pero bueno, si empezamos a ver, ¿no? O sea, la ecuación, ¿no? O sea, lo que tenemos, nivel educativo. Y las discusiones educativas en Uruguay siempre giran en torno a la política, a quién manda, ¿no? Y no a cómo se aprende. Muy tímidamente, o sea, no digo que no se haya avanzado, no digo que no se haga nada, pero no es un tema de discusión. Siempre es quién manda, ¿no? Está el organismo, los sindicatos, el gobierno, el ministerio, ¿quién manda? Siempre estamos en esa misma discusión. Y los jueces crecen y pasan los ciclos. Yo lo que les quería decir es, en estos cambios acelerados, en el siglo XX, la idea de alguien con una educación fuerte, sólida, bien formado, era un profesional, ¿no? ¿Qué es un profesional? Un profesional es alguien que dentro de un rubro puede resolver la mayor parte, está formado para resolver la mayor parte de los problemas con los que se enfrenta. Ni siquiera llegamos a eso nosotros, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, a nivel de profesionales, por ejemplo, universitarios, estamos muy atrás de países desarrollados. Pero eso ya no corre más. Y eso, o sea, eso es lo capaz, lo más inesperado. El mundo ya de hoy no necesita buenos profesionales. Yo no quiero asustar a nadie con lo de la inteligencia artificial, porque la verdad que no sé qué va a pasar, pero sí sé que en algunos rubros sólidos, ¿no? Por ejemplo, lo que sé, abogado, politólogo creo que están bien. Abogados, o sea, con la tecnología de hoy, hacer un montón de contratos no demasiado complejos o hasta un poco complejos, la máquina lo puede hacer sin problema. En segundos, ¿no? Primero que está todo el tema de diagnóstico, bueno, de ir y venir, pero el grueso del trabajo, ¿no? Que es básicamente tener en la cabeza un montón de información y organizarla estratégicamente, eso las máquinas lo pueden hacer. ¿No? Seguramente se reacomodan los abogados, capaz que el mundo sería mejor con menos abogados, no sé, es un chiste, pero o capaz que el Uruguay sería mejor con menos abogados. No estoy llevando abogado para ningún molino, cuanto menos diseñador de videojuegos haya mejor. Pero y eso es un ejemplo, o sea, eso es un ejemplo y realmente, y todavía no estamos viendo los cambios en biotecnología que están por venir, o que ya están pasando, que son gigantescos. Entonces, no sabemos cómo adaptarnos a eso, pero sí sabemos. Globalmente hay países que están mejores que otros. Nosotros no estamos nada bien. No estamos nada bien hace 20 años. Y cada vez estamos peor en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Y esto es la idea central que quería decirles. Porque ahora los trabajos que pagan mejor, o sea, los trabajos que queremos, pero también tenemos esa cosa, ¿no? Del dinero. También no todo se puede pedir en dinero y tampoco tenemos que educar para el mercado, pero tampoco tenemos que educar desconectados también completamente al mercado, ¿no? Es muy fácil decir eso cuando tenés un grado 5 y esté asegurado el sueldo, con dedicación total. Sin dedicación total te haces el horno. Los trabajos con más futuro hoy son los trabajos no de profesionales, sino de inventores, ¿no? O sea, los trabajos más buscados son gente que puede inventar soluciones nuevas. No solucionar cosas que ya un arquitecto sabe más o menos cómo hacer una casa y nadie viene y le dice, haceme una casa con globos. Está capaz que un genio o una genia hace una casa con globos, pero normalmente sabe que tiene los materiales, no sé qué. No. Los trabajos de ahora es, haceme una casa con globos. Agarrame estas 5 tecnologías nuevas, ¿no? Y hacemos una solución nueva para este problema. ¿Cómo se educa para eso? ¿Sabemos? Sí, se sabe. Lo interesante además es que en pedagogía ya está todo bastante inventado. Tenemos
experiencias de décadas en distintas, como decía, el futuro ya está mal distribuido. Y una de las cosas que Uruguay lentamente, pero que ha hecho bien, es irnos orientando a proyectos. Pero no es solo, o sea, que los estudiantes vayan, el ejemplo que pongo es, nosotros podemos hacer, yo les puedo enseñar carpintería y en un año les puedo hacer 12 muebles distintos. O puedo pasar todo el año haciéndolos hacer mesas, solo mesas. Actualmente, la versión tradicional, educativa, es, yo voy a cubrir todo el programa y vas a empezar con una mesa y vas a hacer sillas, vas a hacer aparadores. En realidad, lo que yo creo, y hay evidencia también, es que si vos te pasás todo el año haciendo mesas, la primera va a ser horrible, ¿no? A 3 patas, no sé, la segunda, más o menos la tercera, ya a la quinta vas a hacer una buena mesa. No aprendiste a hacer una silla, que es mucho más complicado, pero sí aprendiste a tener confianza en vos mismo para poder hacer algo muy bien que antes no podías hacer, ¿no? Bueno, eso es ser profesional. Ese es el mundo que hasta hace poco necesitábamos. Ahora es mucho más complicado. Ahora tenemos que aprender a inventar soluciones. Y bueno, lo interesante es que la mayor parte de los países todavía no están ahí. Nosotros capaz que nos podemos saltear una generación y justamente, o sea, inventar eso. No hay que tener miedo a inventar, ¿no? O sea, es una cosa muy rara. Hay cosas, o sea, hay espacios como en el fútbol que no tenemos miedo a entrar a la cancha a ganarle a quien sea. Es una demencia eso. La mayor parte de los países del mundo no son así de locos, ¿no? Pero cuando es el futuro de los niños, adolescentes y jóvenes, no tenemos lo mismo. No sé por qué. Bueno, eso es lo que quería contarles. Después, si tienen preguntas y todo, capaz que después hacemos una dinámica, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por generar este espacio, que me parece que está bueno para conversar, para salir un poco de la caja, de lo que a veces estamos acostumbradas a conversar en instancias políticas. Escuchar esta intervención me parece que es un muy buen disparador también para hacer ese ejercicio de pensar afuera de la caja. Y bueno, no puedo dejar de arrancar diciendo que cuesta un montón en realidad meterse en temas después de lo que acaba de pasar en el Parlamento Nacional. Me voy a 3 segundos de tema para hacer esa mención. Lo que acabamos de vivir en el Parlamento es un hecho histórico que no podemos dejar de reconocer así como tal, y que lamentamos profundamente que no haya estado el presidente de la República, el presidente de todos y todas, los uruguayos y uruguayas, en el día de hoy. ¿Qué es lo que correspondía? ¿Qué es lo que correspondía? Porque los derechos humanos son justamente de la humanidad, no tienen partido, no tienen color, y lo que correspondía era que el presidente estuviera allí, y no estuvo. Y hay que decirlo, porque no estuvo a la altura. Esperábamos otro mensaje, también hay que decirlo. Nos quedamos con gusto a poco con el mensaje de la vicepresidenta al final, como si se hubiera perdido una cartera, ¿no? Bueno, si alguien tiene algún dato, que lo informe. La verdad que fue una cosa bastante fría. No esperamos nada y sin embargo igualmente nos decepcionan. Ese es el arte que tienen. Disculpen el paréntesis, pero no podía dejar de hacer esta reflexión. Sé que me entenderán porque estamos todos y todas movilizadas con lo que acaba de pasar. Hablar de futuro desde la ciencia política es un poco complicado en realidad, porque no tenemos la bola de cristal y porque desde la ciencia política en realidad no hacemos magia y no hacemos astrología, no hacemos adivinanzas y no podemos predecir. Pero, sí podemos hacer algunos análisis sobre la realidad, sobre la coyuntura, y en base a eso hacer ciertas proyecciones para adelante.
A partir de esos análisis, evidenciar qué cuestiones nos preocupan para adelante y en base a esas preocupaciones, bueno, intentar hacer un ejercicio de reflexión para buscar posibles respuestas, posibles caminos de salida, posibles caminos de mejora, posibles, en definitiva, salir del quietismo del que hablaba recién Gonzalo. Yo me quedé un poco enganchada el taller pasado con el tema de las identidades, ¿no? En ese sentido me quedé un poco enganchada con eso y creo que si pensamos en futuro no podemos proyectar el futuro sin contemplar las identidades y sin contemplar las injusticias y las inequidades que en un sistema propio como el que tenemos, un sistema capitalista que todo el tiempo obviamente que reproduce injusticias e inequidades, bueno, hay inequidades que tienen que ver intrínsecamente con las identidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y puntualmente con lo que tiene que ver con las relaciones de género. Es un gran debe ese. Hay muchas cosas que cambian en el país, hay muchas cosas que cambian en el mundo y sin embargo hay cosas que parecen no cambiar o que van cambiando de forma muy lenta. Y para eso es preciso sentarse a conversarlas, evidenciarlas, estudiarlas y buscar caminos de salida. En ese sentido es bien interesante utilizar el enfoque interseccional que tiene que ver con poder tomar las distintas identidades y verlas en su conjunto y en sus interacciones. Y para eso me parece que lo primero que es de orden es definir ciertas cuestiones, porque a veces cuando hablamos de género parece que, bueno, hablar de género y de mujeres es lo mismo, o cuando hablamos de género es para, bueno, espacios para las mujeres que participen, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que está bueno hablar de ciertos conceptos para que manejemos, bueno, un mismo diccionario común, unos mismos códigos y que cuando utilicemos estas palabras sepamos lo que estamos hablando. La identidad de las personas se construye en base a varias categorías analíticas y frente a varios conceptos. Uno de esos es, por ejemplo, el sexo de la persona. Y, bueno, muy rápidamente se puede decir hombre o mujer, pero en realidad la discusión es mucho más amplia. En realidad es un dato que, si uno escarba, no es tan claro en realidad, porque bueno, hay un sexo genital, hay un sexo cromosómico, hay un sexo psicológico, hay un sexo social, hay un sexo hormonal, hay una gran categoría, hay una gran variación, digamos, en cuanto a todo esto, y como tantas personas hay, en realidad es que podemos llegar a hablar de eso. Pero bueno, vamos a quedarnos con hombre, mujer, a muy grandes rasgos. El género en sí mismo y lo que tiene que ver con la identidad de género. Esto, bueno, básicamente se identifica la persona como nene, nena, y en esto también hay dos distinciones, las personas cis y las personas trans. Las personas cis son las personas que, bueno, coincide de alguna forma en la identidad con la que nacieron y con la que se proyectan y luego viven su identidad a lo largo del tiempo. Esas son las personas cis. Yo soy una mujer cis, por ejemplo. Después están las personas trans, que son las personas que hacen un cambio de identidad de género, ¿no? Bien clarito, yo nací mujer, de repente me empiezo a descubrir que en realidad me siento varón y bueno, ahí sería un varón trans. Esto exige un taller aparte solo para esto y encantada de la vida de poder realizarlo si les parece oportuno, porque son a veces conceptos que no están muy a la mano y que en realidad es re importante que los manejemos. La orientación sexual, ese es otro de los conceptos importantes y todos estos conceptos en realidad no tienen nada que ver con ninguno, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con ninguno, pero a su vez tienen todos que ver con todo. La orientación sexual, eso es hacia dónde se orienta el deseo de la persona, que puede ser sexual, puede ser afectivo, puede ser romántico o no. Bueno, y acá obviamente hay varias categorías, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuados, demisexuales. Demisexuales, por ejemplo, son las personas que se sienten atraídas. Primero tienen que conseguir un vínculo más afectivo y emocional con la persona para luego pasar a otro plano de relación. Después están las expresiones de género. Las expresiones de género tienen que ver con cómo vive el género de la persona. Y en ese sentido es ciertas prácticas, ciertas conductas. Esto tiene que ver mucho con lo cultural,
¿no? Y acá vienen algunos preconceptos, prejuicios que después decantan en la discriminación, que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, aquel varón es afeminado, ¿no? Pero mira que no es gay, es afeminado, ¿no? Bueno, esa expresión de género, digamos, es como ese varón, de repente heterosexual, vive su género. Bueno, o la machorra, ahí está la machorra, ¿no? La mujer que tiene como una práctica más masculina y cómo vive su género desde ese lado. Y después hay otro concepto que también me gusta ponerlo en esto, que no tiene que ver con la identidad sexual, pero que sí tiene que ver con la identidad y que sí tiene que ver con esta mirada interseccional con la que es fundamental trabajar y que trabajemos y que consumamos las políticas públicas, que es la dimensión étnico-racial. Y esto tiene que ver con la identificación de las personas según un origen ancestral común. Esto puede ser, bueno, que la persona tenga o no rasgos fenotípicos, o puede ser que no también, o sea, puede ser también que se sienta identificada culturalmente con la cultura africana y afro-uruguaya. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque arrancamos hablando de las injusticias y las inequidades que reproduce el sistema. Y hay que tener muy presente que el 51.3, por ejemplo, las personas afrodescendientes tienen necesidades básicas insatisfechas. Y hay que tener presente que 2 de cada 3 niños y niñas afro abandonan el sistema educativo entre primaria y secundaria en nuestro país, justo que hablábamos de educación. Y la mirada interseccional, esto que hablábamos al principio, lo que dice es que cuando se combinan, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es pobre, ponemos también la variable clase acá en el medio, una mujer que es pobre, una mujer que es afrodescendiente, y a su vez que, por ejemplo, es lesbiana, bueno, evidentemente que se le va a hacer mucho más complicado poder tener un desarrollo de su trayectoria de vida, una mujer que, un varón, vamos a ponerlo en el otro extremo, el varón que es de clase alta, que es heterosexual, que es cis, ¿verdad? Que evidentemente le va a ser mucho más fácil desarrollar su trayectoria de vida personal. Antes de continuar, les iba a invitar a mirar un videíto cortito de 1 minutito para justamente poner en cuestión. Es un video bastante conocido, quizás parte del auditorio que nos acompaña lo conozca el video. Tiene que ver con una campaña que se hizo invitando a adolescentes, en principio, a que hicieran algunas prácticas. Entonces dicen, bueno, a ver, corre como si fueras una niña, lanzá, ¿no?, la pelota como si fueras una niña, pelea como si fueras una niña, a ver qué pasaba. Y después hicieron la misma pregunta con niñas más pequeñas. Esto lo que nos va a mostrar son los estereotipos de género, que, bueno, eso me parece interesante mostrarlo gráficamente. Show me what it looks like to run like a girl. Hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Bueno, el video es mucho más largo en realidad, son como 4 minutos en donde después se establecen preguntas, se conversa, en donde en definitiva las adolescentes y los varones que participan al principio terminan diciendo, en realidad les falté el respeto a las mujeres, las humillé, en realidad estaba partido un preconcepto y le preguntan a las chiquilinas que participan al principio, bueno, y si ahora tuvieras que volver a correr, ¿harías lo mismo? Dice, no, en realidad volvería a correr, pero como yo correría, ¿no? Entonces, bueno, me parecía bien interesante porque
Estas cuestiones que tienen que ver con cómo la sociedad, el lugar que le da a la sociedad a las mujeres y a otras minorías, el lugar que le da condiciona las trayectorias de vida. Entonces es importante que nosotros tengamos presente esto para el momento de elaborar las políticas públicas, y no solamente para eso, para el momento de elaborar las políticas, sino en nuestra vida cotidiana, el lugar, en definitiva, que le damos a la compañera, el lugar que se le da a la mujer en cualquier lugar de nuestra cotidianidad, desde la casa, por supuesto. Y esto que acabamos de ver condiciona a tal punto, no solamente en Uruguay, esto por supuesto que es a nivel mundial, que de los 193 países del mundo, solo 31 países tienen mujeres en lugares de relevancia. Es horrible la cifra, ¿verdad? El futuro no es predecible, pero hay algunas proyecciones. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años, si seguimos así. Constantes todas las variables, 130 años que estamos condenados a vivir en este régimen machista, patriarcal, opresivo, que es dominado por una parte de la sociedad. Solo 5 países tienen un 50% más de mujeres en sus parlamentos. Algunos de ellos son Ruanda, Cuba, México, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos. Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes del 2063. Me encantan las caras porque así es como nos sentimos todo el tiempo. En Uruguay, por supuesto que no estamos exentos a todo esto y el panorama es terrible, es alentador. En Uruguay tenemos en el Parlamento en total, contemplando ambas cámaras, tenemos un 19% de participación de mujeres en el Parlamento. Y bueno, obviamente no se puede dejar de reconocer la historia, la vocación muy temprana que ha tenido nuestro país en la implementación de políticas para la igualdad con lo que era el feminismo de la compensación de Eva Ferreira, por ejemplo, y bueno, y yendo por supuesto que más cerca en la historia, todas las políticas que implementó el Frente Amplio, pero más allá de eso seguimos en problemas. Seguimos en problemas. Y un dato que es muy importante decirlo, que ha sido estudiado desde el Instituto de Ciencia Política, desde el área de género, es que a partir de la irrupción de las mujeres en la política, cambia la política. Y esto no es un eslogan, esto no es que porque entran las mujeres la política va a ser más piedosa, ¿no? Porque si no estaríamos reproduciendo lo que vimos en el video, ¿no? De la niña corriendo así. ¿No? No es que la política a partir de ahora va a ser color de rosas, no significa eso, pero sí lo que significa es que hay una agenda distinta. Y esto tiene que ver con los conceptos de representación. La representación descriptiva es asegurar que las personas estén representadas en el Parlamento. En este caso que hablamos de género, es que haya mujeres y hombres tangiblemente. Pero después está la representación sustantiva. Y la representación sustantiva tiene que ver con las agendas, con los temas de preocupación, con las cuestiones que afectan nuestra vida cotidiana. Y esas agendas no estaban contempladas en el Parlamento y no estaban contempladas en la política hasta que entraron las mujeres en la política. Por eso es que debemos velar para tener una participación más paritaria. Por eso es que debemos velar por tener una construcción desde el pie más participativa y más igualitaria. Que son cosas que suceden. Uno va a un barrio y quien nos recibe por lo general es una lideresa, es una compañera en un barrio. Es la compañera que está preocupando porque los gurises tengan la leche de tarde para que puedan hacer los deberes, la que se preocupa por generar una huerta comunitaria, es la que se preocupa por el arreglo de la plaza para que no falte el foco de luz por la inseguridad en la noche. Pero sin embargo, cuando vamos subiendo en la escala de participación política, bueno, los que terminan siendo los cabezas son los varones. Que no es malo. A ver, hay que asegurar también la representación sustantiva, que los compañeros varones sean aliados de esta agenda. Y no aliados para la foto, que sean aliados en serio, que estén comprometidos, que se informen, que estudien, que nos pregunten, que nos consulten, que nos hagan partícipes y que trabajemos codo a codo con ellos para lograr corregir estas inequidades que reproduce el sistema uno y otro día. ¿Qué es lo que hay que hacer para adelante? Un montón. De plano, arrancar con la educación, por supuesto. Tenemos que asegurar que las futuras generaciones crezcan
de forma más libre, más desprejuiciada. Que esto que acabamos de ver en el video no suceda, que las próximas generaciones partan de otra igualdad, de otra libertad, porque estamos hablando de eso, de libertad en definitiva. Falta una justicia con perspectiva de género, esto estuvo hoy en las palabras de Karina Tassino, y no solamente la justicia con perspectiva de género para el pasado reciente, sino también en todo lo que hace el sistema de justicia. El sistema de justicia es absolutamente androcéntrico, está creado desde la perspectiva de los varones, y esto también desprotege a nuestros niños y niñas, que no son escuchados, que su voz no vale, que no tiene peso. El mercado laboral, por supuesto que hay que garantizar que mujeres y varones ganemos lo mismo por la misma tarea, ese es otro gran debe. El sistema de cuidados, que fue el gran buque insignia de Tabaré Vázquez, del último gobierno del Frente Amplio, que actualmente ha sido absolutamente desmantelado, es lo que los países de la OCDE, los países que tienen una construcción más igualitaria, han implementado para poder liberar a las mujeres de la tarea de los cuidados de los niños, niñas, de personas adultas, de personas dependientes, para que las mujeres puedan tener la libertad de desarrollar sus trayectorias de vida a nivel profesional, a nivel personal también, para que tengan espacio de ocio, que es tan importante, para que puedan acceder al arte, a la cultura también. Y bueno, y la paridad, implementar la paridad, que en eso el Frente Amplio viene tomando de la delantera, porque nuestro país no lo garantiza en su sistema electoral. Y en eso, bueno, el Frente Amplio se ha definido antipatriarcal y antirracista, eso es algo muy importante, y implementa de forma voluntaria la paridad, pero solamente con eso no alcanza, porque como decía Gonzalo, el futuro está acá, pero está mal distribuido. Entonces, bueno, la invitación un poco, con todo este bombardeo, es invitarles a pensar en un futuro que sea más igualitario y más libre y más justo para todas las personas. En definitiva, iba un poco por ahí la reflexión. Tengo la convicción de que así va a ser, pero para que así sea hay que ponerle realmente mucho pienso y mucha convicción, sobre todo. Convencernos de que el futuro nos debe pertenecer a todos y todas. Gracias. Bueno, quien quiera disparar. Creo que a partir de lo que dijo Gonzalo, de que el futuro está presente, distribuido en algunos lugares, es como la conciencia de que las cosas van a pasar, pasen lo que pase. Y mi duda es sobre la posible irrelevancia de la política. La irrelevancia de la política, cuando las cosas van a pasar igual y los políticos se dedican a pelotudeces, las cosas van a pasar igual. Simplemente la carrera de los políticos, y sobre todo cuando una política está, un ambiente político está fragmentado en partes contrapuestas que consideran que tienen en una forma de suma cero, si aquel dejó aquel rincón libre yo lo voy a ocupar, así gano ese pedazo y el otro gana el otro. La irrelevancia de la política se puede dar, por ejemplo, porque cuando uno gobierna no tiene mecanismos para efectivamente ejercer el poder de lo que tiene que gobernar, porque no tiene resortes económicos o herramientas como para poder torcer el rumbo de determinadas cosas, porque no puede tampoco influir en los valores de la sociedad que intenta construir, o porque no logra salir de esa dinámica de si el otro se fija en estupideces, yo me tengo que fijar en estupideces mejor y tratar de ganarle, tener tweets más inteligentes o ir a programas de televisión que tengan más audiencia que los otros. Y la duda es si la educación o el arte o hay alguna otra cosa que pueda influir para cambiar el rumbo de la sociedad, porque el problema que tenemos quienes queremos cambiar la sociedad no es que dejemos que todo siga como está y lleve para adelante, es mucho más costoso hacer un esfuerzo para cambiar que para dejar las cosas que sigan rodando para el lado que van. Entonces, ¿hay alguna chance en la educación, en el arte, para cambiar y para construir un futuro que sea diferente al que está previsto? Martín Valcorba.
En realidad me motivó a una breve intervención a lo que decía Elizalde recién. A raíz de lo que decía Frasca, ¿no? El futuro está y puede estar más distribuido. Ahora, si uno hace el ejercicio y se va 100 años para atrás, 100 años para atrás también el futuro estaba mal distribuido. Y lo que uno observa es que el desarrollo del futuro lo que hizo fue confirmar que la distribución de los frutos del futuro, lo que hizo fue construir un futuro más desigual del punto de partida. O sea, si lo pensamos como nuestro país, en la comparación internacional, lo que hemos tenido es un proceso que va en contra de la convergencia. O sea, hoy estamos más lejos como país en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a desarrollo económico, social, de lo que teníamos 100 años atrás. Entonces, yo creo que está buena, digamos, porque es motivante, es desafiante la idea de decir, bueno, en definitiva el futuro ya está, pero lo ato con la relevancia de las políticas públicas y de la acción, en este ámbito que tenemos, preocupación por la acción política, es decir, cómo uno puede ayudar a que ese futuro se materialice en una dirección o en otra, y ahí creo que es parte también de los desafíos que tenemos cuando lo miramos para adelante. Es decir, lo que seamos de acá, ya no pensemos en 100 años, lo que seamos de acá 20, 30 años, va a depender de lo que empecemos a hacer desde ahora. Y ese me parece que es un poco el desafío de cómo imaginarnos ese futuro y cómo imaginarnos qué acciones tenemos que tomar hoy para que ese futuro sea mejor o potenciar todo lo bueno que ese futuro puede llegar a ser. Y ahí me parece que es donde está bueno también que ustedes nos tiren alguna idea para que nos ayude también a pensar en esa dirección. Decir, ¿qué podemos hacer para que efectivamente ayudemos a que el futuro nos acerque al punto más alto que podamos llegar como sociedad, ¿no? Hola, buenas noches. Soy Horacio Sanguinetti. Primero, respecto a lo que vos planteaste, Patricia, me parece espectacular el planteo, la forma y la síntesis, que es muy apretada del tema. A mí lo que me gustaría es contar con el material para poder leerlo, estudiarlo y darle laburo a la cabeza. Porque hay una cantidad de cosas que nosotros, los que somos viejos, que se supone que estamos en construcción, venimos allá lejos, ¿viste? Con respecto a todas esas cosas. Haciendo un esfuerzo, pero venimos lejos. Eso con respecto a vos. Y respecto al otro tema, que es para hablar como 5 horas, me parece a mí, ¿no? Porque decís la palabra inteligencia artificial, 5 horas. Decís los chats de inteligencia artificial que empezaron, que parecía que iba a ser el boom del siglo, y yo que leo El País de Madrid, por ejemplo, está lleno de científicos que lo cuestionan y dicen que es un peligro, que hay que limitarlo, que es una venta de mentiras interminable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro que estaría en esos chats no solo está mal distribuido, que sino ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? Entonces hay que meter mucha cabeza, porque la capacidad de generar cosas se multiplicó exponencialmente con las herramientas que tenemos. Pero hay algunas cosas que hay que volver a pensar dónde estás parado y a dónde querés ir, porque si no, puede llegar a ser un camino totalmente extraviado, digamos. Bueno, era eso. Jessica. Hola, mi nombre es Jessica. Yo quiero unir un poco lo que son los dos universos que se plantearon hoy, que es el de la tecnología y las desigualdades, ¿no? Existe algo que se llama la brecha digital de género, y con la irrupción, obviamente, de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, esa brecha se va a agrandar cada vez más, porque de hecho venimos corriendo de atrás en la inclusión de niñas y adolescentes
en lo que es la ciencia y la tecnología, y eso impacta en el desarrollo de lo que está sucediendo ahora, que lo veíamos como muy lejano, y es la irrupción de la inteligencia artificial, que de hecho aprende sesgos de todo tipo, entre ellos los sesgos de género. Entonces, creo que también nos tenemos que plantear pensar políticas públicas que realmente aborden eso, porque la brecha va a ser cada vez más grande. Así. Ya que nadie pide, y yo tengo alguna cosita que quería decir. Yo creo que hay un capítulo que tengo que pensar que es el impacto de las tecnologías en la democracia, cómo los sistemas políticos se van a tener que adaptar a un mundo absolutamente distinto, absolutamente impredecible, y que me parece que las estructuras que tenemos hoy no son capaces de dar respuesta. No son capaces de dar respuesta por el nivel del Parlamento, no son capaces de dar respuesta por la falta de enganche que tienen con donde están sucediendo cosas reales de transformación. Pensar en la discusión política está muy basada en la lógica de lo que decía González, que las cosas se pueden predecir. Entonces, o discutir la reforma de la seguridad social, y básicamente la discusión es si el trabajador le tiene que aportar menos, tiene que aportar más que el empleador, y yo qué sé, pero basado en pensando que el mundo, cuando los que empiezan a trabajar ahora se vayan a jubilar, va a ser un mundo de asalariados, que en realidad va a ser otra cosa que no tenemos la más puñetera idea de qué va a ser. Y los desafíos que tiene en la manipulación de los votantes, ¿no? Trump y Bolsonaro aparecen siempre como referencias en eso. Y entonces, me parece que hay un capítulo ahí que hay que reflexionar de cómo funcionan los partidos, que funcionan con lógica del siglo XX, que funcionan con promedios de edad muy alto, ¿no? Yo siempre, alguna vez creo que lo he escrito, no sé. Pero, o sea, a mí siempre una cosa que me impactó fue que acá teníamos de ministra de Defensa a Susana Berruti, ¿no? Con sus 80 y pico de años, y la de España estaba embarazada. Y no me joda que la OTAN no es más complicada que los milicos uruguayos, ¿no? Pero y uno ve los liderazgos en todos esos países son de otra edad, y eso creo que es uno de los componentes que favorece que piensen con otra lógica, digamos, ¿no? Pero hay todo un capítulo ahí de la democracia y cómo hacer políticas públicas con otra lógica, con una lógica de imaginar su futuro y construirlas a partir de eso, y no como como A implica B, B implica C, entonces A implica C. Esa es la cosa más lineal con la cual habitualmente razonamos. Gracias. No, respecto a lo que estabas tratando vos, una cosa que para mí es importantísima, que ya en este momento las condiciones que existen en política y a niveles de Estado, la toma de decisiones con la información actual con que se cuenta, se puede hacer prácticamente milimétrica. O sea, vos tomás una decisión y sabés perfectamente a cuántas y a qué tipo de personas vas a afectar. Porque eso se puede determinar perfectamente bien con las estadísticas que hay, con los censos, con 20.000 informaciones que hay. Nada, quería decir eso porque no sé si, yo creo que no se sigue gobernando como hace 50 años, pero todavía no está establecido que cuando vos decidís presentás un proyecto de ley y ya sabés que ¿eh? Bueno, pero las posibilidades están ahí perfectamente bien.
digo, no sé, el Estado uruguayo no te puedo dar un número exacto, bueno, más o menos 10. Después me tomé un avión con Corrado Ramos, por eso me comió la cabeza con eso. No sabemos exactamente cuántos funcionarios públicos hay en Uruguay, hoy día. Y en Uruguay, el plan Ceibal ayudó a saber cuántas escuelas teníamos, porque empezamos a contar enchufes y UTES hizo el censo de escuelas. No, ese tipo de cosas que uno parecería que un país chico es fácil de tener, y mucho está en papel, ¿no? Digo, pero bueno, yo quería muy rápido, primero, me quedé pensando lo que decías, y sobre todo el tema de género, pero también llevado a la infancia. Imagínense, acuérdense hace 3 años cuando empezó la pandemia, todos los líderes mundiales fue probablemente la crisis más grande que tuvieron los gobernantes, ¿no? En ese momento. Solo 3 países, no me acuerdo uno, pero los 3 gobernados por mujeres, solo 3 países en 197, en ese momento de crisis de que pensamos que se acababa el mundo, imagínense, ¿no? Dejaron de lado unas horas, en las primeras 48 horas, para hacer una transmisión por televisión hablándole a los niños. Eso, fueron 3 primeras ministras mujeres en 197. Entonces, vos me decías, por ejemplo, no, digo que un partido político se puede autodeclarar de tal manera y está perfecto. Pero una cosa son, o sea, el discurso, que no digo que no sea cierto, pero otra cosa es priorizar, quiere decir dejar cosas importantes en segundo plano. Y si yo priorizo en la infancia, literalmente en la peor crisis que me toca en mi vida, digo, yo tengo que hablar con los niños para que no se asusten, o que se asusten, pero que sepan que estamos haciendo lo mejor. Eso como un ejemplo. Bueno, ¿tu nombre cómo era? Roberto. A ver, el discurso capitalista tecnológico es que todo lo que viene es inevitable. Y se te va a vender así, porque funciona así el marketing. Lo cual no quiere decir 2 cosas. Uno, que hay cosas que se reemplazan por otras y no van a volver. Lo que sé. O sea, hay trabajo, por ejemplo, que no van a volver y ya está. Por eso los países, yo conozco muchos países nórdicos, porque trabajo ahí, viví muchos años allá, pero ya no tratan de proteger industria, sino que educar a los trabajadores en cosas nuevas, porque no hay vuelta. Pero al mismo tiempo, también, o sea, ¿cómo decirte? Básicamente tu preocupación por la política, capaz que no es la política entendida como entendemos los uruguayos, que es muy partidaria, pero la política, como entre todos tenemos que solucionar, estamos flotando, este es un momento de angustia existencial, estamos flotando en una piedra no muy grande en medio de la nada hacia la nada. Eso es lo que hace el planeta Tierra en este momento. Y en ese quilombo, por usar un término técnico gigantesco, estamos nosotros, con un montón de cosas a administrar. Más allá del discurso sobre la tecnología o sobre el futuro, o sea, la política, o sea, sí, hay muchas trampas que se puede hacer, sí, las cosas van cambiando, pero los problemas tenemos que resolverlos entre nosotros. ¿Tu nombre cómo era? Martín. Ahí discrepo contigo, o sea, en cuanto a la desigualdad en los últimos 100 años. Si bien en algunas cosas ha habido algunos retrocesos, en general, o sea, y esto es un problema de la izquierda, que tenemos a la izquierda, que no es buen negocio decir que algunas cosas vayan mejor. Para nosotros, ¿no? Porque cuando decimos hay que cambiar, lo digo así, si a alguien no le gusta, está bien, se puede discrepar, pero no suele caer bien. Si nosotros miramos hace 100 años, vos no hubieras tenido propiedades a tu nombre, por ejemplo, por ser mujer. Pero, bueno, en Uruguay sí, ahí va, pero entonces, en algunas cosas, pero comparativamente incluso, estamos rezagados en algunos puntos claves, pero en general, justamente, ¿no? Yo decía que si nos comparamos con países desarrollados, sí estamos en problemas graves en muchas cosas, pero en otras no, o sea, en un montón hemos afianzado derechos, o sea, vemos también que las joyas de la abuela, en la pandemia nos ayudaron, ¿no? Me explicaba Daniel Dressler, que es médico, o sea, cómo toda la infraestructura médica que hizo el Uruguay al principio del siglo XX
nos permitió enfrentar médicamente la pandemia mucho mejor que si no hubiéramos tenido eso. El agua la dejamos de lado y nos dedicamos a acomodar gente, no sé, todos los partidos políticos, a más no poder. Pero bueno, no, si lo decís de esa manera, en eso concuerdo. Y después yo la primera vez que vi un módem dije, esto no va a servir para nada, así que para predecir el futuro es complicado. Pero yo trabajo con herramientas de inteligencia artificial y en mi equipo me liberó 2 personas. Como somos nórdicos, no echamos gente, le damos más trabajo porque es casi imposible despedir a alguien en los países nórdicos. No, literalmente, la otra vez hubo un caso que cualquier contexto uno diría, esta persona no puede seguir trabajando, y la cantidad de reuniones que tuvimos con el sindicato, con su abogado, con la persona, para absolutamente toda la cobertura posible, incluso médica después del despido que se efectuó, es de ciencia ficción. Nosotros cuando hicimos el piloto de matemáticas, para que vean la diferencia, ¿no? O sea, nosotros nunca habíamos hecho tecnología de aprendizaje en matemáticas, nos ha ido muy muy bien, pero nunca nos habíamos metido en trabajar en las escuelas. Fuimos a Noruega, convocamos a un montón de maestros. Noruega, Oslo tiene separado en barrios donde hacen los pilotos de distintos temas. Y el de matemáticas, hablamos con los maestros y dijimos, miren, nosotros nunca hicimos esto. Somos buenos en esto, pero si se suman a trabajar con nosotros, a inventar una manera nueva de enseñar matemáticas, van a trabajar el triple, va a ser un relajo. ¿Quién se suma? No solo levantaron todos la mano, sino que el sindicato vino y dijo, miren, a nosotros nos quedan unos fondos, le sobraba plata al sindicato, que podemos también ponerlos con algunas horas de algunos técnicos para colaborar con el proyecto. Y ese futuro se construye. Sí, es verdad, o sea, Finlandia hace mucha plata talando en selva amazónica, ¿tá? Pero todos tenemos trapos sucios. Todos los países tienen trapos sucios. A lo que voy es, el futuro se construye. Es más, y cuando digo que nos hace mal pensar en el futuro, porque pensamos que es algo que todavía no ha sucedido. Por eso insisto que ya estamos metidos. O sea, todas nuestras acciones son el futuro y vamos eligiendo hacia ellas. Parece una cosa de perogrullo, pero es literal. Pero bueno, y sobre la brecha digital que decías tú, allá, sí, el cuarteto de Nos cantaba la Barbie de la nena y el Nintendo del varón, ¿no? Y es una cosa que cuando se lanzó Plaza Igual y cuando se lanzó Conectar Igualdad, que en aquel momento había una presidenta en Estados Unidos, la confundí con Trump, Cristina, y habló mucho sobre cómo regalaba máquinas de coser con esa cosa fascista de los peronistas, que decía cómo estamos siguiendo el legado de Evita, ¿no? Regalándole a los niños máquinas de coser y ahora computadoras. Nadie habló de género, lo cual me pareció una cosa muy, muy, muy sorprendente. Nada, hay graves problemas. También Uruguay creo que estamos a 42% en carreras STEM. Las mujeres que llegan a la universidad, ahí la situación no es tan catastrófica, pero claro, llegan muy poquitas a la universidad también. Y ese es el tema. Y hoy hablé de lo que decía Leudelar, de que tenemos un montón de estudiantes de primera generación, pero no dicen cuántos egresan. Es una papa decir cuánta gente entra a un edificio, pero no, o sea, el trabajo de todo sistema educativo, ¿no? Es con los egresos. Sí, es verdad, si haces 1 año o 2 de universidad, obviamente te da una formación y te ayuda, no sé cuánto, pero esos son todas trampas al solitario que quedan muy bien, y son maneras de escurrir el bulto. No, y somos expertos. Somos así, contadores de los peores, esos que hacen empresas fantasmas en Panamá, y eso es un deporte nacional. Bueno, acá me quedo. Voy a aprovechar a tomar las palabras de Roberto, con eso que hablaba del rol de la política, ¿no? Y también el rol del arte y la cultura. Bertolt Brecht decía algo así, como que el arte era el martillo, ¿no? Con el que se generaba el pensamiento crítico, algo por ahí decía, no me acuerdo las palabras textuales, pero va en ese espíritu. Yo creo que es fundamental
es fundamental el rol del arte, de la cultura, así como el pan es alimento para la panza, el arte y la cultura es alimento para el alma, y es una motivación constante del día a día, de animarse a pensar mucho más allá de lo que tenemos predeterminado para pensar y actuar y concebir. Por tanto, yo creo que es muy importante, y en nuestro país ha sido muy importante desde la ley de 8 horas, ¿no? Pensemos que la ley de 8 horas estaba concebida para que el ciudadano y la ciudadana tuviera ese espacio de ocio y que se lo pudiera dedicar justamente a, bueno, ese alimento para el alma, en definitiva, ¿no? Ir trabajando esa piedra interna. Y no puedo dejar de imaginarme un rato de ocio sin una vinculación artística y cultural. No lo puedo dejar de imaginar. Y lo que sí hay que tener presente es que la cultura, que es un derecho humano, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que la tienen muy restringida. Y eso debería ser una preocupación central en la agenda política. Y no lo es, en realidad. No lo es. No lo es el uso del tiempo, no lo es. El ocio, el esparcimiento, no lo es. A pesar de que es un derecho humano, y no lo es. Entonces me parece que ahí tenemos mucho para pensar, para replantearnos. Porque no es sentarse a tertuliar, a filosofar. No, estamos hablando de cosas que son muy importantes para el desarrollo personal de las personas y en las que debemos estar muy vigilantes a que se cumplan y a generar espacios para todas las personas, no para, en este caso que estamos en Montevideo, municipio BICH. ¿Qué pasa con el resto de los municipios? ¿Acceden a la cultura? ¿No acceden a la cultura? ¿Acceden en la misma medida que el resto de las personas? Bueno, yo creo que ahí hay mucho para trabajar, hay mucha tela para cortar. Y eso es una decisión política, en definitiva. Y la política es todo. Queda mal que le diga yo que soy politóloga, pero estoy convencida absolutamente que en el momento en que gurises y gurisas salen a la vereda y deciden hacer un partido de fútbol, ahí hay política, porque van a decidir quiénes juegan, quiénes no juegan, dónde se juega, ¿no? Todo es una decisión política, en todo está la política. Y en tiempos de derechización, en tiempos de polarización, como estamos viviendo, porque la historia es cíclica y la estamos viviendo, nuevamente... Ewe compartía el otro día una columna en Voces, que la leíamos con la barra, acerca de qué pasa, ¿no? con la derechización, si hay espacio, ¿no? para las ultraderechas en las sociedades. Y Ewe hacía una reflexión muy interesante porque, planteaba, no quiero reinterpretar a Ewe, pero me gustó mucho porque lo que muestra en definitiva es que la historia es cíclica y que las nuevas generaciones tienen que hacerse cargo de alguna forma de gestionar lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que es fundamental que las nuevas generaciones trabajando de forma intergeneracional, porque esto lo recalco, lo subrayo con negrita, letra 55, para que quede bien claro, tenemos que trabajar para darle lugar a la política que merece. Porque en el momento en que empezamos a desprestigiar la política, en el momento en que arrancamos con los eslóganes de que se vayan todos, en el momento que alentamos los discursos de la grieta, ahí no hay espacio para más nada, en ese momento es que nos estamos desprestigiando como sociedad, nos estamos desprestigiando, en definitiva, como ciudadanos y ciudadanas, estamos desprestigiando la democracia y le estamos dejando un rol muy triste y muy reducido a la democracia. Entonces, reivindicar eso, hablando de inteligencia artificial, todo es una decisión política, porque es una decisión política que hayan personas que se queden sin laburo por la irrupción de la tecnología, y ahí hay una decisión política. Hay una decisión política en cómo se construyen los relatos a través de la inteligencia artificial y lo que reproducen en definitiva, ¿no? Los estereotipos que reproducen, los sesgos que reproducen, como decía Jessica, que se reproducen, por ejemplo, los sesgos de género. Hay muchísimos más. Entonces, yo creo que en el mundo del futuro todo es una decisión política, como siempre lo fue, y que está en nosotros valorizar y revalorizar ese rol de la política, que no es una cuestión de semidioses y no es una cuestión del Olimpo, no es una cuestión del señor de traje y corbata. La política es la forma, en definitiva, de dirimir los dilemas de acción colectiva. Es la forma de darnos una organización y de resolver los problemas, de ponernos de acuerdo. Y eso está en las bases de la sociedad. No precisamos a los semidioses, no precisamos a los señores de traje y corbata. La política está en todos lados y eso es lo que debemos fomentar. Una política
representativa de la sociedad, como hablábamos al principio, que contemple las identidades, pero una política participativa, en donde el ciudadano y la ciudadana se involucre, que no sea el voto cada 4 años se termina el partido. No, tienen que involucrarse en el quehacer cotidiano. Bueno, un poco por ahí, me colgué un poco, perdón, pero el disparador de Roberto me pareció muy provocador y muy interesante para hablar y deja en evidencia los debes que tenemos en definitiva. Tengo como cuestionamientos sobre este tema, pero bueno, como nos estamos juntando para cuestionar y como esto es dentro de una línea en la que se está como construyendo una identidad o más que construyendo, identificando cuál es la identidad de Fuerza Renovadora y hacia dónde apunta, tengo como cuestionamientos sobre cuál vendría a ser la pregunta central de esta actividad. O sea, yo cuando salga de acá, ¿no? O nosotros, ¿no? Que estamos todos en el ámbito político que decía Patricia. Cuando salgamos a hablar con la gente o cuando empecemos a pensar en soluciones o cuando querramos convertir todas estas ideas o todo un poco pesimista, esta pesimista visión del futuro, ¿qué es lo que tengo que sacar de esto? ¿Cuál es el cuestionamiento que tengo que sacar esto viene de aquella actividad que hicimos en Fuerza Renovadora? Porque yo pienso, hablar de futuro es complejo, como decía, es imposible saber qué va a pasar, no sé qué, lo del módem, pero lo importante es transformar eso en una construcción ideológica, ¿no? Ideológico y política. O sea, cómo convertís esa visión de que, bueno, la tecnología puede venir a sacar trabajo, eso se viene diciendo hace 200 años, la tecnología va a venir a sacar trabajo, o todo ese tema del medio ambiente y de género y todos estos conceptos que son un poco abstractos o que vienen de analizar números, pero que también siguen siendo un poco abstractos, y convertirlos a Uruguay, Montevideo 2023. O sea, porque en el taller anterior trabajamos o intentábamos trabajar sobre eso, de tipo identificar cuáles son los pilares o cuáles son como los conceptos fuerza que hay que tener en cuenta. Bueno, si nos ponemos a hablar de futuro, ¿cuáles son o por dónde podemos empezar a cuestionar y construir esos conceptos fuerza sobre el futuro? Bueno, ¿cuál es el futuro que se quiere, básicamente? Hola. Bueno, Junior Lara, también me pueden conocer por Nelson, porque me llamo Nelson Junior y hay gente que me conoce por Nelson, aviso por las dudas. Yo quería remarcar el tema, un poco creo que en la línea de lo que dijo Patricia, del tema de que a veces se pierde la perspectiva de la importancia de los espacios de participación y de cercanía territorial, ¿no? en el día a día de la vida cotidiana. Porque al fin y al cabo puede haber desarrollo tecnológico, puede haber, yo puedo tener amigos en Filipinas, pero si me siento mal, el que me da a dar una mano va a ser el vecino que tengo enfrente. Y en el tema de la territorialidad, de la cercanía, ahí hay un tema político muy importante. Y esto yo lo cuento como la experiencia en el Consejo Vecinal que tuvimos. El año pasado estábamos haciendo se iba a sacar un folleto para invitar a los vecinos y a las vecinas a participar de una determinada actividad. Cuando se hace el bosquejo del folleto, un vecino muy conservador
dijo, no, de ninguna manera puede decir vecinos y vecinas. No, el folleto no decía vecines para hablar, no, decía vecinos y vecinas. Porque el idioma español está hecho de una forma y no se puede cambiar. Salió la discusión y el Consejo Vecinal, por mayoría, en el Centro Comunal 5, en el municipio CH, votó sacar vecinas. O sea, el folleto fue solo con vecinos, ¿no? Y eso es una realidad que se da todos los días, y que se da en el territorio, y que se da cuando uno va al Estadio Centenario o a cualquier estadio, ¿no? Siempre los insultos más o menos que salen, más o menos andan en un mismo lado, ¿no? O sea, todos más o menos lo sabemos y sabemos con el significado que se dan. Nadie dice, oh, qué hombre que eres o qué hombre que sos, no. Siempre el insulto, bueno, y eso es algo que lo tenemos en la sociedad en el día a día, o sea, ahí hay un tema en ese sentido, ¿no? Y después otro, digo, el tema del futuro, que también es el tema del presente, a los que somos de izquierda nos genera, muchos temas, porque yo creo que la izquierda tiene que tener una perspectiva de transformar también, no solamente de adaptarse ¿no? Y eso es un gran tema, porque vivimos en un sistema y en un mundo en el cual nosotros hay cosas que no dependen capaz que de nosotros, y nos tenemos que adaptar, pero el tema es cómo nosotros desde la política podemos darle una perspectiva y una direccionalidad hacia las cosas, ¿no? Eso también pasa un poco en la economía, ¿no? Porque es como bueno, vivimos en un sistema capitalista y hay ciertas cosas que no podemos cambiar, y la economía tiene que crecer, entonces está todo el mundo desesperado porque la economía crezca. Entonces los países desarrollados quieren que crezca la economía, los países que están ahí, que no son desarrollados pero no son pobres, también quieren que crezca, y los pobres también quieren que crezca. Pero el medio ambiente también tiene sus limitaciones. Entonces, yo capaz que me voy a ir de acá no con muchas respuestas, sino más bien con preguntas o con temas en la cabeza, ¿no? Y esto es también lo lindo de este tipo de actividades. Pero la política es un elemento fundamental, y los que somos de izquierda, más allá de las distintas sensibilidades que puede haber en la izquierda, tenemos que pensar el futuro, bueno, con una orientación política determinada, no solamente adaptándonos al contexto, ¿no? Digo, pero ese es un ida y vuelta que es súper interesante y súper importante, y la dejo por ahí. Hola, yo soy Mariela, un poco contestando a Santiago, o acompañando a Santiago en realidad. Están muy buenas estas charlas, yo tengo, él es jovencito, yo tengo 60 años y milito hace mucho tiempo, pero para mí es muy, yo lo puedo asimilar un montón de cosas que estamos hablando acá, pero la pregunta que yo me hago, que se hace él y que yo también me la hago, es ¿cómo llevamos esto a la realidad? Para mí la política se hace todos los días, en todas las acciones, en todo lo que hacemos política. Nosotros hace muy poquito recibimos en mi lugar de trabajo una trabajadora de El Mides, joven de 24 años, que tiene una niña de 3 años y que vive con 15 personas más en la misma casa. Come una vez por día, con suerte y viento a favor, y pesa 40 kilos mojada, ¿no? Por supuesto. Entonces, para mí la política es que nuestras compañeras, mis compañeras y yo, lo que hicimos fue acompañar, tratar de enseñarle a esa gurisa que tiene vergüenza, que sufrió violencia, que estuvo raptada, que pasó un montón de cosas, sin que sienta vergüenza, tratar de acompañarla, de llevarle comida, sin que sienta vergüenza de que le está dando de comer, apoyarlo en un montón de cosas. Entonces creo que eso es política. Cuando hablamos de la identidad como... Yo no puedo venir a la actividad anterior porque estaba ocupada, tenía otra cosa, pero supongo que la identidad del Frente Amplio está en combatir la pobreza infantil. Entonces, ¿cómo salimos de acá? Y ahí es lo que yo acompaño a Santiago. ¿Cómo hacemos nosotros para salir de acá a combatir en el futuro, para plantearnos el futuro que queremos, a combatir la pobreza infantil? ¿Cómo hacemos nosotros para convencer a las compañeras nuestras de trabajo? Yo tengo compañeras de 30 años que no tienen ni idea ni de lo que pasó en este país, por supuesto, eso no tienen ni idea.
Pero además de eso, cómo enseñarles, cómo acompañarlas en la tarea de aprender a participar y mañana tener un lugar en esta sociedad, sea en un nivel senador, diputado o algo que aporte a la sociedad, como mujeres. Digo, no sé si soy clara, pero ¿cómo llegamos a eso? Porque el tema es cómo yo por lo menos me preocupo de cómo el Frente Amplio va a llegar a cambiar esas realidades. ¿Tá? Esas realidades que son del día a día, son de enseñarle. Yo me llevé a mis nietos, mi hija llevó a mis nietos y yo la acompañé, a la marcha de los desaparecidos. Mis nietos tienen 6 años, cumplieron 7 años el sábado cada uno, son mellizos. Y me preguntaban, ¿y esas fotos qué son? Y bueno, como pude les expliqué que eran las fotos, ¿no? Cuando encontraron el cuerpo, encontraron el otro día en el noticiero, estaban en mi casa, estaba mirando el noticiero, estaba mirando yo el noticiero, y mi nieto me dice, abuela, ¿ese es el desaparecido? ¿Cómo conectan? ¿Cómo hacer esa tarea? Esa tarea para mí es la tarea más importante de todas, porque eso es lo que hay que hacer, y reproducir. Digo, yo hoy llegué más tarde porque tenía una reunión de seguridad social, pero es reproducir cada una de las cosas que vamos aprendiendo y acompañar a los demás en ese aprendizaje para poder participar en esta sociedad y poder cambiar, porque si no, podemos tener miles de tecnologías, pero en el supermercado la gente dice, yo no voy a ir al coso ese que tienen para ser automático, para hacer, no sé cómo se llama, pero que vos pasás la tarjeta y te atendés solo. No voy a ir ahí porque si no el señor de la caja se queda sin trabajo. No, yo creo que en realidad lo que hay que hacer es buscarle una ubicación al señor de la caja, porque el señor se va a quedar sin trabajo, sino, porque en Miami no existen cajeros, no existen personas que atienden cajas. Y eso va a pasar acá. O sea, el futuro no es predecible hasta por ahí nomás, porque hay cosas que sabemos que van a pasar. Y que, como decía el compañero que está por allá, van a pasar. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que no pasen? Yo recién me jubilé y me fui del CASMO, pero en el CASMO, hace 1000 años, en el sindicato le decíamos, chiquilines, hay que ver qué hacemos con el call, porque el centro de comunicaciones, call center, como todo en inglés les encanta decir, va a funcionar con una máquina y se van a quedar sin laburo. Se van a quedar sin laburo. Esto va a venir por la PPE y es lo que está pasando. Yo consigo ahora por el teléfono, hago esto y aquello, y la gente, el seguro de paro. El chavo es el seguro de paro. Eso es lo que pasó. Entonces la conclusión que yo saco es, ¿cómo hacemos para que esa identidad se traslade a transformar el futuro? Y por ahí me quedo, no sé si fui clara, pero... Perdón. Antonio Pejar. Mi padre nació en 1905 en lo que hoy es Croacia. Llegó acá con 18 años y empezó a trabajar sin necesidad de que mi madre tuviera que hacer otra cosa que trabajar en la casa, como pasó en muchísimos casos. Yo muchos años después nunca pude llegar a equiparar la posibilidad de que tenía mi padre de ahorrar al fin de mes. El problema es de que estamos confundiendo trabajo, ¿no?, con salario, y vinculándolos tanto. Es decir, acá la compañera acaba de decir, ¿de qué van a vivir los que no tienen trabajo? Es decir, se supone que el que trabaja lo hace para superarse como persona, no para tener plata en el bolsillo. Después resultó de que, como la economía es la que manda, terminamos todos buscando un trabajo para poder cobrar un sueldo para poder gastar. No nos interesa tanto superarnos como personas, sino tener ingresos, porque el consumismo nos ha dominado. Hoy por hoy, si nos ponemos a pensar, la economía se equilibró en parte gracias al narcotráfico. Hay un montón de economía que está funcionando por ahí, donde circula dinero, que permite que mucha gente coma. Que si no hubiera narcotráfico, en una de esas esa gente no tendría de qué vivir. Y el problema es que seguimos combinando que el trabajo nos tiene que dar ingresos. No, tenemos que tener para consumir, trabajemos o no trabajemos. El trabajo tiene que ser para superarnos y poder tener incluso más ingresos, pero el mínimo necesario para subsistir se lo tenemos que asegurar a todo el mundo, para que, primero, no haya que ir a trabajar en condiciones deplorables, porque si no, no como, para que se pueda vivir decorosamente y para que haya gente que consuma y pueda funcionar la economía. Entonces,
Mi planteo es concreto, es decir, en la Universidad de la República hay todo un sector de gente que está trabajando y pensando en la renta básica universal. Si seguimos así, dentro de pocos años, nadie va a tener trabajo, todo lo van a hacer las máquinas. Y las máquinas no comen, pero la gente sí va a tener que comer. Entonces, de la economía hay que separar un recurso para que todo el mundo tenga un ingreso que le permita vivir decorosamente, y si quiere trabajar, que trabaje. Y si necesita trabajar para superarse, perfecto. Pero la economía necesita tener un piso para que funcione todo el sistema. Es decir, la única solución para que el capitalismo siga funcionando es que haya gente que tenga recursos para consumir. Y el capitalismo que tenemos en este momento lo que está haciendo es matándose a sí mismo. Porque si dejamos a un montón de población sin tener siquiera un peso para vivir, no va a haber gente para consumir lo que las producciones se hagan. Entonces, mi primer planteo es pensar en esto. No soy yo el que plantea lo de la renta básica universal. Es necesaria la renta básica para que haya un piso de donde salir adelante. Y además, otra segunda cosa que quería comentar. Yo recién hablé del narcotráfico como un problema o como una solución. No sé cómo es el tema. Pero si el narcotráfico fuera legal, ¿no?, habría recursos que entrarían por impuestos. Y otra cosa que no se ha pensado es de que cuando se combate el narcotráfico y se dice vamos a cerrar todas las bocas de pasta base, ¿alguien pensó qué se va a hacer si se llegaran a cerrar todas las bocas de pasta base con los adictos? Otra cosa no está prevista. Entonces, mi planteo es simplemente, y quizás más sencillo, tenemos que conseguir de que haya una necesidad de trabajar para superarse como persona, no solamente para conseguir unos pesos para comer. Gracias. Yo iba también a lo que decía Patricia desde el comienzo, a través de política de género, y yo voy más bien en el ámbito de futuro, pensar cómo vamos nosotros como Frente Amplio en el 2024, cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos en el municipio de, justo que estábamos hablando, como decía Patricia, que pensamos solamente en el municipio CH y qué pensamos en los demás municipios. Ejemplo, yo hablo a través de la periferia de Montevideo y me preocupa la situación de la periferia de Montevideo. Ejemplo, yo hablo en el D porque integro el Consejo Municipal del municipio D. ¿Por qué? Porque tiene más de 100 asentamientos y tenemos un alto índice de pobreza, tanto infantil como pobreza. Tenemos situaciones de vulnerabilidad social muy alta y nosotros como Frente Amplio, si vamos a ganar en el 2024, ¿cómo vamos a resolver otra vez? Ejemplo, en políticas sociales, yo creo que las políticas sociales tienen que ser muy fundamental como Frente Amplio, pero trabajar y redoblar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, vamos a tener más cantidad de asentamiento, vamos a tener más pobreza. Me preocupa el ejemplo ahora sobre el tema del agua, ponele, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos a los pibes, a las pibas que viven en un asentamiento que... hay que ser honesto que una parte de los asentamientos están conectados a agua que es de OCE, pero en realidad que para cocinar, para bañarse, todo eso, utiliza el agua de OCE en realidad. Y cuando hay personas que tienen posibilidad de comprarse agua, lo tiene, pero en realidad va a haber personas en lo que es el asentamiento no van a poder adquirir agua como corresponde. Después voy al tema del empleo juvenil. Acá se ha hablado sobre el tema del peso. En realidad tenemos un gran alto índice de los jóvenes en nuestro territorio que en realidad no acceden a un trabajo por donde viven. Tenemos muchísimos pibes, ejemplo, que viven en Casaballe, que viven en el Marconi, que viven en Villa Española, que viven en Punta de Manga, que viven en Piedras Blancas, que cuando quiere conseguir un trabajo no puede acceder por el contexto donde vive, por el barrio que viven. Y después eso hace que la persona abandone, además que abandone por muchísimas causas atrás, que abandone los centros educativos, que no termine el liceo, que no termine la escuela.
y se nos hace muy difícil que después podamos hablar, que yo comparto con la tecnología que debemos avanzar, pero si no avanzamos en política social, en estos casos específicos sobre el tema de la juventud y de políticas sociales en los territorios, en realidad nos va a costar muy difícil después decir, porque yo, por ejemplo, veo muchísimos pibes en el territorio que le falta la comida y que le voy a hablar de tecnología. No, ejemplo, en nuestro municipio nos ponemos a pensar, ¿qué es más importante? Que obviamente que los vecinos y las vecinas tienen derecho a acceder a los servicios básicos como el arreglo de una calle, pero entre un arreglo de la calle o tener la mitad del municipio que no tienen para comer, ¿cuál es el interés del Frente Amplio? Es darle de comer a las personas. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que nosotros tenemos que trabajar. Seguir trabajando en políticas sociales en el territorio. A lo cual también nos preocupa también el tema de acceder a las viviendas sobre jóvenes. Tenemos alto índice de viviendas vacías en todo Montevideo y lo que cuesta acceder a una vivienda una persona joven que también vive en la periferia. Se le cuesta muchísimo y tengo muchísimas cosas más para hablar, pero en realidad para achicar sí voy a lo que se decía, que en realidad nosotros tenemos que tener una mirada amplia, diversa, hacia todos los municipios que integran Montevideo y también en el país. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa, yo a veces me voy a pensar diciendo, bueno, CH o B, CH o B. Entonces el D, F, G existe y en realidad tenemos que trabajarle y darle importancia, porque en realidad tenemos que pensar que en el 2024 que cada municipio que yo recién nombré en realidad va a tener más de 100 asentamientos. Y tenemos que trabajar para que no crezca más, para tener posibilidades de desarrollo para el futuro, pero más nada. Bueno, yo soy Tito de Blasio. Yo digo, bueno, primero digo lo bueno que está esto de esta instancia de poder conversar. Y yo tenía pensado, bueno, hacer alguna intervención, pero irónicamente o contradictoriamente me siento bastante cercano a mucho de lo planteado. Por eso opté por plantear otra cosa que me tiene preocupado, particularmente en el día de hoy. Como decía Patricia, hoy ocurrió algo muy importante en Uruguay y el presidente de la República no estuvo cabildo abierto. Y entonces digo, ¿por qué no estuvieron? El por qué no estuvieron no es un porqué ingenuo, es un porqué porque ellos están también pensando que de esa forma van a ganar votos. No creo, digamos, ¿por qué la vicepresidenta de la OCE dijo, bueno, en vez de tomar Coca-Cola tendrán que comprar agua? Yo creo que hay, me parece a mí, y uso también la metáfora tuya, que a veces estamos en una burbuja en la cual bueno, nos autocomplacemos, profundizamos, hasta nos discutimos entre nosotros si es predecible el futuro o no, si el caos será o algunos modelos aleatorios, en fin. Digo, yo sinceramente hoy, me sentí mientras estaba viendo el acto, emocionado y viendo lo importante que tenía. Pero después cuando un poco lo pensaba, y bueno, lo conversábamos, el presidente de la República estando en Uruguay no fue, tomó la decisión política, electorera, de no ir. Manini y Ríos, no de saco y corbata, imagino que estaría más bien pensando en su uniforme, no fue. Entonces a mí eso es lo que me parece que en este tipo de conversaciones también vale pensar, mirar qué hace el oponente, para no decir el enemigo, porque sé que el enemigo no queda muy prolijo decir. Pero en el fútbol, en el ajedrez, cuando uno hace una jugada, piensa que va a ser el otro. Entonces a mí lo que me llama la atención es para quién están jugando eso. Y cosas que resultan más inexplicables. Bueno, de vuelta, hago un ejemplo más, y escuchamos todos con nuestro dinero hacer propaganda y convenciendo de lo bueno que había sido y cómo este país no subía los impuestos y cómo con la rebaja iban a hacerse arreglar la casa. Y lo hicieron. Y le llegaron a mucha gente, me parece a mí. Y también, bueno, lo que creo que mencionaba Tato, digo, cómo uno ve Trump asociándose con el dueño y señor de la tecnología. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Bueno,
La pregunta de vuelta no es ingenua, sino más bien, digo, eso lo están haciendo, me parece, en forma estudiada. Eso a mí, en fin, quería compartir esa inquietud nomás. Bueno, después de Tito, yo soy Bernardo y quiero aclararle para los que no me conocen que soy un optimista nato, innato, incombustible. Aclaro esto porque lo que voy a agregar a lo que dijeron Patricia y Gonzalo es que hay otro elemento para considerar, que es que en estas actividades que la izquierda se ha vuelto muy conservadora, ideológicamente conservadora, metodológicamente conservadora. Con respecto a la educación, siempre decimos que es, por supuesto, que el Ceibal es una revolución, que la UTEC en el interior, hay que ver lo que es la UTEC en el interior, y es así, porque va de Rivera a las escuelas de lechería de Colonia, etcétera, etcétera, que la matrícula universitaria aumentó tanto, que además son de primera generación, que aumentó la base numérica de estudiantes de secundaria, aunque seamos el penúltimo país en América Latina en egresados de secundaria, el sueldo docente, se hicieron montones de cosas. Pero en 15 años la izquierda no pudo, en 15 años con muchas cosas en contra, como toda la vida, pero con muchas cosas a favor también, ¿no? Como mayorías absolutas en el Parlamento, y una oposición desanimada durante muchísimo tiempo. Al final agarraron viendo la camiseta. La izquierda no pudo dar cuenta de que el mundo había cambiado. Y una izquierda que en el siglo XX, no únicamente ni exclusivamente la izquierda, pero la izquierda era progresista en el tema educativo en el siglo XX, hasta la década del 50. ¿Sí? No sé, la gente que sabe habla de Reina Reyes, de esto, de lo otro, patatín, patatán, de lo que era Carlos Rama en aquel momento, Maggi, que era toda gente de izquierda, ¿sí? Y que hicieron de la educación y la universidad y la ley orgánica del 58, la autonomía, etcétera, etcétera. Esa misma izquierda que era progresista en ese aspecto educativo se volvió conservadora. Y lo mismo en el tema de género, que no quiere decir que tengamos que ser exclusivos ni nada, porque hay un aire de época, pero las dificultades del Frente Amplio con los temas de género, de la violencia de género, hasta para hablarlos por momentos. Eso es lo que quiero introducir, que el tema del método, del cuestionamiento, de criticar la realidad, desde el punto de vista del método, de lo científico, tiene que ser permanente, y la izquierda fuimos perdiendo eso. Y yo creo que lo vamos a recuperar. No sé si tengo mucho fundamento para pensar que lo vamos a recuperar, pero estoy convencido que lo vamos a recuperar. Esperemos que sea más temprano que tarde. Que nos plantea, bueno, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué sacamos en limpio de acá? Bueno, yo creo que la base y la herramienta fundamental de la política es la palabra. O sea, eso es el primer escalón. Es el primer escalón. Y que no podemos, en definitiva, saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a proyectar, en qué vamos a trabajar, si no tenemos ese tipo de espacios en el que podamos intercambiar, en el que nos podamos escuchar, en el que podamos tener el ejercicio de la palabra, en el que la palabra corra libremente. Y que, bueno, obviamente que si nosotros logramos resolver qué hacer con temas fundamentales para el país en 2 horas, somos unos magos, ¿no? Creo que, los valoro muchísimo a todos los compañeros y compañeras que hay acá, pero no creo que en 2 horas vayamos a lograr resolver todos los problemas que tiene el país. No lo pudo hacer el Frente Amplio en 15 años con todo lo que hizo, menos lo vamos a hacer nosotros en 2 horas. Entonces yo creo que estos ejercicios son fundamentales para pensar cosas. Hay una frase de la última campaña que a mí me dolió profundamente, y lo tengo que decir, se lo tengo que confesar, pero esa frase que usamos tanto en campaña de hechos, no palabras, ¿no? Qué mal que nos hace.
Qué mal que nos hace aterrizar la política a las acciones concretas, sin un previo debate, sin un previo intercambio, esa ansiedad con la que vivimos, estamos viviendo en 140 caracteres todo el tiempo, con un nerviosismo brutal, en el que no hay tiempo para escucharse, no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para plantearse dudas, preguntas. Esto que planteaba ahora Nelson Jr., para que nadie se equivoque, me voy con más preguntas que respuestas. Bueno, eso a mí me parece maravilloso, Cuando voy a reunirme con alguien, me voy maquinando, no hay cosa más gloriosa que esa, irse maquinando para la casa y poder después tener la posibilidad de retomarlo con otra persona, que la palabra corra y tomarnos ese tiempo. Capaz que parece arcaico, pero yo creo y sigo insistiendo y soy optimista y tengo esperanza en que no perdamos eso. Porque si no nos convertimos en técnicos, nos convertimos en burócratas, nos convertimos en otra cosa. Y yo creo que nuestro rol fundamental es ser militantes. Creo que no podemos perder de vista eso, ser militantes en cada uno de los espacios que ocupamos, a cada lugar a la que vamos. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer política, tenemos que conversar con el vecino, con la vecina, tenemos que escuchar, hay que practicar la escucha activa. Bueno, nada, quería dejar ese mensaje ahí para que lo sigamos practicando. Bueno, estamos medio en hora que hemos definido. Yo igual quería algunas cositas también comentar. En base a lo que decían Santiago y Nelson y Mercedes, que se fue. Yo creo que la idea de esto era una cosa muy de alto vuelo, digamos, no nos habrá salido mejor o peor, pero no de medidas concretas, sino de plantear problemas y después habrá que masticarlos y pensarlos. Porque muchas veces los programas, y el Frente Amplio es especialista en eso, se generan a partir de las reivindicaciones puntuales de cada uno, de cada sector, ¿no? Entonces vos tenés el feminismo que trae la tuya, los animalistas que traen la suya, el agro que trae la suya, los trabajadores que traen la suya, ¿no? Y con eso armas un programa que termina teniendo una infinidad de respuestas para problemas relativamente irrelevantes y no están planteadas las preguntas esenciales, o las preguntas que dan marco o que deberían dar marco a la acción política. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Obviamente quedan temas por afuera, que no hablamos nada de ambiente, ¿no? Y no se puede pensar una política, o casi nada, una política de izquierda sin introducir la variable del ambiente. Lo que decía Antonio del desafío que representa para el sistema, tener cada vez más productividad y tener cada vez menos consumidores, sí, es una contradicción que o la solución o no estalla. Y hoy hay como dos vertientes de la renta básica universal, ¿no? Hay una que viene por el lado de los derechos, ¿no? Tenemos que asegurarle, por el solo hecho de ser humano, unas condiciones de vida dignas, y otra que viene por el lado de precisamos consumidores. Y los consumidores, si no tienen un mango en el bolsillo, no consumen, son chorros en todo caso, pero los consumidores. Vos no hablas de crecimiento. Yo creo que el crecimiento es importante. O sea, con $22.000 per cápita se puede hacer mucho menos que con 80.000 que tienen los noruegos. Una tendencia en todos lados, o sea, los economistas te van a dar, tenemos que crecer. Pero bueno, ¿cuál es la orientación política del crecimiento? ¿No? Está bien. Está bien, vos tenés que crecer de manera sustentable y cuidando el ambiente, pero tenés que crecer, ¿no? Y la productividad, tenés que aumentar la productividad. Estas cosas en la izquierda son medio mal vistas, ¿no? La productividad es como considerada de derecha, pero el otro día, creo que con Ewe tuvimos una conversación que el compañero nos decía, con Aprole, que es un caso de éxito, acá en realidad es un caso de fracaso en el mundo. Entonces, produce por vaca la mitad del litro de leche de lo que produce Nueva Zelanda. Entonces, y eso hay parte del crecimiento tiene que venir por mejora de la productividad, o sea, con la misma poder hacer más
manejándolo distinto. Pero bueno, yo les agradezco a Gonzalo, a Patricia, por supuesto. Le doy ahora la palabra a Gonzalo y nada, seguimos pensando y laburando. Gonzalo. Bien rapidito, no, me quedo con lo del optimismo y también con el analizar, o sea, varias cosas. Una, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo que no haya ido el presidente hoy, es un despropósito. Manini obviamente no es claro por qué no va. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la izquierda cuando Lula, hay que mirar puertas adentro también, ¿no? Lula dice que hay un relato sobre Venezuela cuando las violaciones de derechos humanos son absolutamente inhablables. Martínez recién al final de la campaña dijo la palabra dictadura, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa con...? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, todas las políticas de género son esenciales, pero también poner prioridades quiere decir dejar cosas en segundo plano. Vos hablabas de la derechización. Trump gana cuando era el candidato en Estados Unidos que hablaba de trabajo. De salud en Estados Unidos no se habla mucho, pero de trabajo, que era una bandera de la izquierda. La izquierda estaba hablando de tener la primera presidenta mujer y de las discusiones que decías tú sobre lenguaje exclusivo o baños para todos juntos o no, que no digo que no sean discusiones importantes, pero así perdieron las elecciones también. Entonces, creo que yo rescataría dos cosas. Una, todo discurso con la tecnología, lo vimos cuando llegó Internet, estábamos todos vivos, casi todos acá, cuando llegó Internet, que iba a cambiar todo. La plata cambió de cuenta de banco a la de al lado, básicamente, pero después básicamente se acomodó todo y con una concentración de la riqueza a nivel global cada vez mayor, ¿no? Pero todas las cosas, esa cosa que se veía con Internet como el Far West, donde todo iba a ser válido, se legisló. Se legisló. Y para bien o para mal hay un montón de cosas que ya no son así imposibles. Antes era, bueno, puedo hacer cualquier cosa por Internet, ¿no? Y hay cosas que en Uruguay no estamos dispuestos a legislar. En la tapa del libro, por ejemplo, de las crisis de agua potable, lo primero que hacen todas las ciudades que han tenido este problema es prohibir las piscinas. Nadie se metió con los ricos y no son, o sea, estoy seguro que si hubiera gobernado otro partido, tampoco nadie le hubiera puesto esa cascabel al gato. ¿Por qué? Pues somos un pueblo chico y hay cosas que no tocamos. Termino simplemente diciendo, para irnos con algo optimista, pero hay dos tipos de optimismo. Uno es, quédate tranquilo, va a salir todo bien. Ese es el optimismo pelotudo que creo que es... que sí, bueno, no sé, para mí mejor que falte. Y el otro es ser optimista, pero ir a los datos. Tres cosas simples, ¿no? Experiencias probadas en educación. Una, recién mencionaba, en Japón, política pública de crear jardines de infantes cercas de casas de salud, asilos, para que los niños, que son pocos en Japón, y los adultos mayores pasen y aprendan juntos, ¿no? Hace falta planificar y hace falta tener ganas. ¿Por qué? No es un tema de Frente Amplio. ¿Por qué no hemos cambiado? Eso porque Uruguay no tiene ganas, tiene otras prioridades. Es así de simple. Hay países que quieren más a sus hijos que nosotros. Es cruel decirlo, capaz que no les gusta que les diga, capaz que están en desacuerdo. Yo estoy convencido. Hay países que ponen, como decía Nueva Zelanda o Finlandia, paran todo y van y le van a los niños. Ahí es donde está la prueba de la verdad. Bueno, una experiencia es esa. Otra, las escuelas democráticas, ¿no? Existen desde hace 70 años. Son la cosa más roja, más barbuda de boina que pueden imaginarse, ¿no? Básicamente es literalmente los niños desde los 4 años hasta los 17 están todos juntos, todo se decide en asamblea, ¿no? Puede parecer la cosa más embolante del mundo, pero no son boludos, ¿no? ¿Qué hacen? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Enseñan civismo, ¿no? Son escuelas donde no hay materias así. Una manera de enseñar civismo es, vos y yo nos agarramos las piñas en el recreo. No sé, vos me dijiste lenteja y bueno, me ofendí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tienen 2 veces por semana como unos juicios escolares donde, si vos hiciste eso, bueno, ellos fueron testigos, entonces tienen que ir a declarar, no sé qué, y después todos se involucran en el proceso democrático, todo precioso. ¿Saben por qué funciona? Porque a los 2 meses, si yo voy y te empujo, vienen todos los demás y dicen, ni en pedo voy a pasar 2 días en un juicio.
Así que ustedes van a arreglar el problema que tienen ahora, ya, antes de que pase a mayores, y es la presión social para resolver conflictos. Eso es gratis de hacer, hay que tener ganas de hacerlo. Lo último, otra cosa que hacen los japoneses, y termino con esto, los japoneses, todos los centros educativos, también lo hacen los trabajos, pero todos los centros educativos de Japón, o sea, en los útiles escolares tienen un trapo de piso. ¿Por qué? Porque limpian desde el water hasta la última parte. Los niños cantando, tienen unas canciones preciosas, es parte cotidiana limpiar el centro de estudios. ¿Saben cuánto vandalismo tienen el centro de estudio? 0, porque que ensucia, rompe, va a tener que arreglarlo. Yo hace unos años era más optimista, capaz que boludo, ahora ya empecé a contar esto. Y un día y se viralizó el texto, qué bueno, qué precioso, todo el mundo decía, qué bueno, no sé cuánto. Y un día viene alguien y dice, che, una directora quedó maravillada con esta idea y nada, y hizo no sé qué en la escuela. Ah, sí, ¿qué hizo? Sí, imprimió tu texto y lo puso en una pared. Es gratis el trapo de piso. Hay que querer más a los niños. O sea, es en serio, es así de simple. Hay que tener ganas y poner eso adelante de otras cosas importantes. Con eso me quedo.